Muy pero muy buenas queridos, acá estamos en un nuevo video y vamos a estar analizando lo que fue la sesión del viernes que en cuanto a resultados fue bastante adversa y no solo eso, porque puede haber sesiones de ese estilo y que no pase gran cosa, sino de que, como habrán visto en el video anterior que subí a este y en mis historias los que me siguen en Instagram, me resultó bastante desafiante, algo que no suele suceder, pero me resultó una sesión desafiante en general. Siempre, obviamente, todo tiene que ver con los filtros con los que vea las cosas y las expectativas y bueno, un poco una cuestión que fue una sumatoria de cosas. Pero bueno, de cualquier manera, lo importante, como ya sabrán, es después estudiar las dudas que hubo en la sesión, las manos que se jugaron, si hubiéramos hecho lo mismo, qué nos llevamos de la misma, etcétera, etcétera. Y todo eso es lo que puede llegar a servir para construir algo, porque eh, nada, o sea, enojarte per se o frustrarte, si se quiere, no ayuda en nada a nadie, sino que lo importante es un poco ver qué nos podemos llevar de eso. Y dicho eso, me gustaría decir que la verdad que un poco, salvo por esos minutitos que fueron, no sé, 10 minutos donde sentía que eran los típicos 5 minutos donde te pasa todo un remolino que te la ponen de sombrero. Después en general me sentí bastante bien en la sesión en cuanto a que supe cuándo cortar. Los últimos minutos de la sesión tampoco es que, ¿cómo decirlo?, me achiqué ni mucho menos, sino que jugué en general bastante bien después. Pero bueno, uno, sobre todo cuando no te suele pasar, te queda en la cabeza de que medio como que te enojaste y medio como que te sentís medio un boludo por eso. Pero bueno, nada, lo importante, como podrán ver, es después aprender de eso y también repasar un poco las manos que jugamos, que como pueden ver fueron bastante, fueron casi 20 manos que marqué porque ese día jugué bastante. Así que sin más vamos con la primera, que esta ya era una de las últimas, obviamente esto va desde las últimas manos hasta las primeras, que acá estamos contra un regular que en su momento me parecía medio choto, cada vez lo respeto más porque me parece, o sea, mete mucho volumen este regular y es bastante decente en general. Y bastante aplicado también, entonces nada, considero un reg decente, pero la realidad que esta mesa en particular era lo que a mí me gusta decir con mis amigos, tipo como una mesa amigable. ¿Por qué? Porque después todos los demás son este muy medio pelo, o sea, muy weak, este regular. Después estos dos eran fishes o semifishes. Este ni él sabrá lo que es, pero un poco más del mismo perfil de estos, tipo un semifish need. Este más de lo mismo. Entonces era la típica mesa que si vos querés jugar, te dejan jugar solo. Y el único respetable era este, básicamente. Así que nada, contento en general por la mesa. O sea, ese también es un poco un tema de que siempre, como les digo, tiene que ver todo con las expectativas que tenga. Porque claro, yo estoy jugando esta mesa, no voy a imprimir dinero porque no es que hay un 100x. Pero es una mesa amigable, ¿viste? No me tendría que causar mayores sobresaltos. Pero bueno, era el típico día que también uno tiene que comprender cuando no te la van a tirar y bueno, surfear la ola, estar tranquilo con eso y hacer un poco lo que de vos dependa, que en este caso básicamente le tribeteo par de reyes a este muchacho que como les digo es uno de los que más se puede llegar a enterar. Sale un flop bastante choto en general, para nuestra mano en particular. Igualmente nuestro rango tranquilamente puede apostar un cuarto y va a estar todo bien. En este caso más un click it choto, que obviamente, como se imaginarán, ya acá era el final de la sesión y ya estaba medio como que no estaba con las mismas luces prendidas, si se quiere. Pero bueno, obviamente esta mano jamás en la vida ni hablar con el backdoor la voy a tirar, principalmente porque considero que justamente acá la gracia de él es ya tirar manos bastante chotas, a un sizing chiquito. O sea, esta apuesta tranquilamente la puedo hacer con un montón de manos. Y yo, a ver, acá voy a tener un rango súper protegido de cara al turn, con mis Aseki, sobre todo con los mejores Asekis. Y entonces esta mano claramente que le bloquea los bluffs y cosas de ese estilo, es sobre todo en este metagame, ¿no? Si estuvieras jugando contra bestias atómicas que acá te reisean un 5-5 para tirarte tu dama, rey, rey en el turn, igualmente considero que el exploit correcto sería, o sea, sería close. Tampoco es que
me empezaría a meter en quilombos como este al pedo, salvo que supiera que este tipo siempre me va a meter en el turn y nunca me va a blufear el river. O sea, como que toda la full equity que él quiere concentrar la agarra en el turn. Y si así fuera el caso, de cualquier manera yo voy a tener todos los ASX acá. Porque literalmente si estoy jugando con un cuarto con range acá, le pago todos los ASX en el flop. Y si es muy agresivo, le pago todos los ASX en el turn. Y ahí está el exploit, porque estas manos, ni hablar si no tienen la pica, ya medio como que no tiene mucho sentido continuarla fuera de posición en el turn. Entonces, nada, acá me pareció totalmente correcto en general. Después esta sería la típica mano que vería a ver qué es lo que él puede llegar a estar realizando en ese flop, porque no tiene mucho sentido. Ese fue el otro tema de la mano. Pero como se imaginarán, primero que nada porque es lo más lógico, lo que más tranquilo me iba a dejar, porque obviamente hacer algo marginal como un call de este estilo en el turn en estas situaciones, bueno, claramente sabiendo que tenía muchas mejores manos me parecía totalmente al pedo y bueno, si vemos que está medio pasado él, lo sabremos en otra ocasión. En general, esa data la agarraremos de última cuando veamos o él jugando una mano contra otro rival, o nosotros cuando tengamos una mano decente, no sé, un as-rey, unas damas, en este caso en particular. Pero bueno, me pareció, sin más que no debería volverse tan loco, sobre todo en el Turnell, cuando ya alguito pudo haber filtrado mi rango en el flop, que probablemente su raise en el flop sea muy rentable en general. Ahí, ¿no? Porque lo digo porque es muy barato y no necesita tanta full equity y tirar cualquier cosa ya le sirve, pero bueno, me parece que acá la inmensa mayoría de la gente, ni habla, este lo digo porque podría llegar a ser uno de los más decentes, pero la mayoría no te va a hacer nunca jamás nada raro ahí, así que sin más. Esta mano era contra este Fish, que ya este Fish ya me había pelado una caja, ya había como, ya lo veía como que le gustaba benmisear, o como que si bien no tenía ninguna data de él, veía como que salía donkeando, mismo después vamos a ver otra mano de ese estilo. Y en este caso roleo a 9 blinds, se mete este, se mete el otro, se meten todo básicamente. Y llega ese flop, y en ese flop yo me doy check, obviamente con este tipo de manos no vas a generar mucha full equity estando fuera de posición contra todo el mundo, literal. Entonces, bueno, vamos al check, se chequea este muñeco también, y este nos hace como una especie de laburo sucio, porque yo ya lo veía que había donkeado, había beteado muchas veces, etcétera. Entonces, claramente podría llegar a tener un bet miss bastante alto, si bien no teníamos la data precisa. Y en este caso, básicamente lo que decido hacer, que obviamente me da mucha claridad porque él betea y se tira a este fish que también estaba en posición, decido hacerle un raise bastante choto como para caparlo y materializar mi mano de esta manera. Y bueno, el muñeco paga. Y en ese turn, básicamente decido hacer all-in porque consideré que iba a tener bastante full equity en general. Y que él muchos 9x en teoría, sobre todo yo bloqueándolos, no debería tener. O sea, lo veía mucho más con un rango de gatshots, tipo de A5, A2, 5, 6, 6, 7, toda esa falopa. Eh, y sí, básicamente mano de ese estilo. Y me pareció muy clave este race, o sea, me gustó mucho la mano en sí. Porque si bien uno puede llegar a decir, che, pero acá te pagan el turn y estás medio en pelota. Y si bien puede llegar a ser el caso, considero que cuando él solo paga en el flop, ese turn lo único que hace es beneficiarme. Primero que nada, porque yo bloqueo los 9x que él puede llegar a tener. Segundo, porque muchas veces él fastplayea ciertas manos, como puede ser un 3-3, un 4-3, algún que otro As-9, cuando yo le reicié. Si bien obviamente no teníamos data del fish, es muy probable que un fish, sobre todo medio agro de este estilo, pueda llegar a hacerlo alguna vez en la vida. Entonces, claro, lo que más probable es que él tenga es básicamente una mano que, que sea medio una chota, como un As-2, As-5, que todas esas manos me van ganando, y manos con muy buena equity, como un 5-6, 6-7, etcétera. Y cuando ya el SPR que me queda eh, es de 1,5 y encima él no pushó en el flop, ya toma otro color la cosa, ¿no? Entonces, es cierto que acá me puede pagar alguna vez no sé, un A5 de diamantes y te descompones. Sobre todo por cómo venía la sesión, que ya tenía hasta el cosito del hielito de estar con mala leche y qué sé yo, pero me gustó mucho la mano en sí porque ya con esta race ganamos muchísima data. Necesitamos muy poco false en el flop, básicamente.
y ya lo capamos de cara al turn, que justamente en cualquier turn del estilo 10J, probablemente yo hubiera hecho esto, tipo lo hubiera o pusheado o de mínima veteado, porque claramente ya agarramos toda la full equity de un montón de manos de proyectos y de manos falopa, que tranquilamente él puede estar haciendo esto con un 6-6, un 5-5. Y como se dobla el 9, los fishers en general tienden a respetar este tipo de cosas. Entonces me gustó la mano. Acá básicamente probablemente necesite un, sí, un 60% de falls. A ver. Coste 187, 130. Igual algo de equity, ponele que alguna vez tenemos, o sea, ponele que tengo un 4 de full equity. Sí, sí, cercano al sí, 57 más o menos de full equity deberíamos tener acá. Y considero que va a ser el caso porque, como les digo, muchas veces se capan en el rango de manos tipo el estilo 4-4-3-3, sobre todo alguien que tiene mucho bet miss, eso es claro, es clave aclararlo. Y probablemente lo fast mucho en el flop junto con ciertos 9X, entonces solo le quedan proyectos y ya me sirve ya materializarlo de esta manera. Pueden evaluarse otras opciones, sí, pero considero que esto era lo más clave, tipo lo más, bueno, lo más clave también, pero lo más claro en el momento, porque si acá llegas a hacer 50 blinds y te paga y después es como que te descompones, entonces lo ideal era matarla en el turn, entonces me pareció una buena mano igual, así que nada. Bueno, esta es una de las que me dio como que un poco generó esa especie de como de, sí, como de hinchazón de huevo, básicamente, que se puede ver que es todo medio como, entre comillas, irracional. ¿Por qué? Porque en este caso, básicamente, defendemos totalmente estándar este Dama 9 suite de Altrivet, en estas posiciones al menos. El muchacho me hace un sizing entre cuarto y tercio en ese flop, que en teoría GTO es un flop de bet grande o check. Pero obviamente se suele ver y lo más fácil es simplificar acá, hacer un tamaño choto y de última polarizar en el turn. Y claramente mi mano es totalmente GTO, o sea, de acá a la China en 6 Max, 9 Max, en donde se pueda ver esta mano. Si bien es cierto que mi sizing particular en el turn no es GTO, eh, si nos ponemos a pensar, yo acá como quiero betear muchas manos y como el check de él está plagado de basura y manos medias y manos tipo Nats como Reyes, eh, yo en general tiendo a ser bastante 40% acá y no con un sizing weak, tipo no de que estoy regalado porque estoy haciendo 40%, sino porque me parece lo más amigable con mi valor para poder sacarle valor a ciertas manos, porque si yo acá te hago 3 cuartos, si bien no es lo que se hace GTO, tiene todo el sentido del mundo que si yo te hago 3 cuartos, el que está en la BB ya overfoldee masivamente. Y claro, si tenés valor, en teoría vos querés hacer que manos como Jotas, Damas te paguen en el turn, que si le haces tres cuartos ya probablemente ya overfolden masivo y a un 40% te pagan mucho más light. Entonces yo con todos los Rey X vetearía así, con todos los sets, etcétera, y en el river buscaría polarizar. Que obviamente si no hubiera salido ese river, como para mí él tiene un 10X más grande que una casa acá, básicamente, o unas Nats, yo en otro river yo no la hubiera blufeado esta mano. Pero acá tiene sentido porque se me completan los 8-9. Acá, si tenía un rey dama, me estampo, pero bueno, acá le juego exactamente de esta misma manera, entonces yo voy a estar con valor. Y esta mano, obviamente, o sea, como siempre flota en el flop por la dinámica de los rangos, siempre vetean el town y siempre lufean el river, esta mano es GTO. El tema cuál es, que claro, cuando uno está en la vorágine de decir, pero mira este imbécil que me va a pagar, o como que ya se empieza a ver cosas de ese estilo, y bueno, claramente no favorece a que estemos en una grata situación, pero en este caso en particular me pareció correcto en general el push, obviamente, uno con ese fragor de la sesión y en el momento, yo decía, ¿por qué le blufeo a este boludo? ¿Por qué si siempre va a pasar esto? O sea, cosas que son en realidad relatos, eh, porque te sale mal, porque en este caso en particular, si bien yo mantengo que muchas veces es al pedo que vos recuperes el porcentaje del pozo que te pertenece con tu bluff, porque esta gente es dinámica de lo impensado, o sea, gente que no blufea absolutamente un choto y después paga como si la gente overblufeara, ni hablar en situaciones que se bustean muchas cosas que obviamente, lo que uno hace después es cagarlos a valor en vez de blufearle.
Pero en este caso en particular, esta es la típica dinámica donde yo considero que sí, obviamente va a tener reyes y me la va a poner de sombrero, pero primero que nada, la mano que él tenía no la veo jugando al bet chico en el flop, check call en el turn. Porque es una mano que en general puede sacar mucho valor en el turn también. Y como obviamente acá sumamos la cosa de que él probablemente esté haciendo esta bet chica con range en el flop. Después que en el turn muchas veces apuesta por valor una mano como un rey dama, rey 10 10 10 etcétera. Claro, básicamente lo que llega al river son todas manos del estilo J, damas, manos de ese estilo que yo, o sea, si no blufeo esto, no estoy blufeando absolutamente nada. Eh, y en este caso en particular es un buen bluff en el river. Primero que nada porque yo voy a tener valor y segundo porque hay un montón de manos que él está capadísimo. O sea, las únicas manos que considero que acá va a estar jugando de esta manera van a ser manos como J, damas, 10x, As 10, Reyes, que son manos que, bueno, bloquean todo y probablemente después quieran jugar al check call para proteger su rango de check call, etcétera. Pero esta mano la verdad que no me la veía justamente porque no bloquea las toppers y en general la gente suele jugarlo muy straightforward y si va a chequear algo va a ser los blockers del top set, que básicamente, o sea, de la topper, que van a ser el set básicamente de Reyes. Y estas manos las suelen meter mucho más. Entonces, esta mano es totalmente GTO, pero bueno, claro, en el momento decís, por qué, si pasa esto y lo que fuera. Y en este caso considero que no me arrepiento. Tal vez la única cagada es el hecho de que estás en el botón y que la gente, mismo GTO, si ustedes se ponen a ver esta mano, probablemente los As 10, todos los 10X en general, ni hablar los que bloquean Dama J, la mayoría tiene un gran porcentaje de fold. Para mí, de cualquier manera, él si tiene un As 10, un 10-9, tipo manos con excusa de que tienen blockers y no desbloquean los bluffes míos, probablemente esas manos las tiendan a pagar estos tipos, tipo As 10, 10-9, todo ese tipo de manos, pero de cualquier manera debería tener un gran peso de manos como J, damas, J10, dama 10, etcétera. Así que bueno, considero que no es un error per se la mano, pero bueno, tal vez con las dinámicas bueno, claro, de ver este tipo de manos. Este muñeco antes había salido, yo había tenido ases hace 5 minutos de esta mano, había tenido ases y él se estaqueó con as rey y le salieron dos reyes, o sea, que vos decís, nada, dale, ¿sabes? Si me quieren, dígame y me ahorro esta guita y me voy solo, ¿se entiende? Pero bueno, nada, y acá jugamos esta mano, que esta me cae de risa literalmente ya, porque es algo que no esperás de esta gente. Igual este también es otro, lo que más o menos puede llegar a enterarse, que juega No Limit 2000, o sea, no es ningún boludo, claramente, pero ya cosas degeneradas de este estilo uno no se las espera. Y mismo en este caso, bueno, me hace un quinto en el flop. Esta, mano, esta de meme, la realidad es que no hay mucho que analizar. Aunque no, es que honestamente no considero que haya mucho que analizar, salvo que en el River, bueno, ese check que se da en el River es interesante, es cierto, pero de cualquier manera consideré que acá le gano a todos los bluffes, tipo a mano falopa como un A10 de diamante, qué sé yo, A5 falopa, cosas de ese estilo. Entonces dije, bueno, tengo bastante showdown con mi As-Rey. Podría alguna vez, sobre todo si tengo un blocker del Cora o alguna cosa de ese estilo, podría evaluar tranquilamente un coso, eh, un un bluff en el River. Pero bueno, nada, ya como les digo, acá sí que noté que estaba como medio como de, bueno, dale, déjenme jugar contra el Fish y basta, porque eh, nada, era una situación donde eran palo por todos lados, pero bueno, tranqui, o sea, totalmente estándar. Cuando me forbetean desde UTG, considero que el call acá es estándar. Ya viendo este tipo de cosas, obviamente ya las anoté y dije, listo. Así que hace forbet a 45 con 8-7 suite, dale. Eh, y bueno, ya uno lo tiene en cuenta. Es más, seguramente alguno que juegue estos niveles o que se haya cruzado con este muñeco, como ya saben, acá tienen data fresca. Sobre todo a sizing de este estilo que parece medio tipo un 3X, cosas así. Que obviamente está pasadísimo. Tres pueblos. Porque encima no bloquea nada. Si esto fuera un. Incluso si fuera un As 3 suited, As 2 suited, tipo que son ampliaciones bastante macabras si se quiere, pero al menos bloqueas un As, bueno, en este caso sí que no tenía pies ni cabeza, pero bueno, estábamos en esa típica sesión que no ligás, pero anda a ligar algo acá. Pero bueno, como les digo, tal vez esta en particular se pueda hacer alguna chanchadita en algún momento.
si le soy completamente sincero, como dije, che, le gano a todos los bluffes. Y considero que él tranquilamente acá tiene una falopa, tipo un, no sé, dama J diamante, pero te las baja. O sea, todo lo que me puede ir ganando a mí me las baja de cajón. Eso es lo que pensé. Y no me hubiera sorprendido que en ese arriba yo se las clavo y me baja esto tranquilamente. Porque además no tiene mucho sentido, salvo que yo tenga ases y damas y algún 9x. Nada, sí, voy a tener valor, pero mi valor fino en general acá no suele pullar, o ellos no perciben que yo lo vaya a pullar, como por ejemplo rey dama. Y mismo as dama habría que ver. Bueno, probablemente sí habría que verlo eso, pero bueno, nada, en este caso, esta era más o menos de meme, también no hay mucho que analizar, considero que más o menos está bien. Esta era contra este muñeco que le pullamos el rey dama en ese turn que doblaba, que era un fish claramente, que también tenemos otra mano contra él. Pero bueno, lo lindo de esta mesa es como les digo, que la gente te deja jugar acá, o sea, no te va a romper mucho las pelotas en general, ciertos regulares. Pero bueno, y bueno, si pasa eso, foldeabas tranquilo, no pasaba nada. Pero bueno, en este caso ya me sale donkeando en el flop. Y acá no tenía data de sus donks. Es temita a aclarar, ¿no? Pero, pero bueno, en este caso en particular sale el peor runner de la historia. Y como no tenía data de que este tipo fuera un desquiciado, yo creo que el tema en el Rivers llega cuando salen runouts muy, muy malos, porque él tranquilamente puede tenernos un As 10, incluso un Rey 10. Y como les digo, como no es tan fuerte el sizing que hace en el flop, considero que lo estándar, al menos hasta el turn, es pagar con esta mano, o sea, pagas fácil. Y el tema es en el river. Em, el call ya me parece un poco close por la sencilla razón de que este tipo puede tener cualquier cosa acá. Puede tener un J9, todos los 10x. O sea, es de los peores escenarios este en particular como para pagar tan light. Porque no es un tipo, al menos a lo que yo veía a la vista, que vaya a blufear un Rey 2 banana, bet, bet, bet en esta situación. Que obviamente si ese fuera el caso, bueno, estamos chelo. Pero en este caso, lo importante, lo que yo evaluaría en el River, creo que más que el call, me gustaría de última ver un all-in. Pero para eso necesitamos que este muñeco sepa foldear dobles y cierto porcentaje de escaleras, probablemente. Habría que verlo más minuciosamente. Porque está más que claro que un color no te lo va a foldear jamás en la historia. No apuntamos a tirar un color, pero sí que necesitaríamos cierto porcentaje de manos como dobles que foldee. Y como se imaginarán, yo estando in game dije, déjame que lo piense, o sea, habría que ver. eh, Porque no veía muy claro que él me supiera foldear una escalera tipo un 10x acá, en general. Entonces, como no lo veía claro y como el call en el river, si bien es cierto, necesito ganar un 25%, no tenía data de este fish. Tal vez con toda la data que fui recabando después, podríamos llegar a pagar alguna que otra vez. Eh, no debería estar horroroso, o sea, no es que no debería tener un fucking bluff, pero en general cae un runout bastante, bastante malo y el push en el river no me dejaba muy, muy en claro todo, porque, como les digo, hay que ver. Dobles considero que sí debería saber foldear, sobre todo por los sizing chotos que hace, que puede llegar a tener, no sé, tal vez un as dama que no sabe cómo jugarlo y un as dama claramente acá, salvo que tienes una ballena franca austral para foldear, para no foldearte un as dama en esta situación. Pero el tema era con las dobles y con las escaleras, que ahí ya estabas medio en una ruleta rusa. Y, y como les digo, en general no me parece una mala política nitearte un poquitito, tipo en estas situaciones, obviamente, en otras situaciones, como por ejemplo la del Rey Dama, le mandé mecha y sin más, pero en este caso no la veía claro, entonces bueno, decidí foldearla. Es una mano interesante, pero considero que hasta sería más interesante el push que un call en esta situación con el runout tan desfavorable que cae, básicamente. Esta mano sí considero que fue medio una niteada, porque yo tenía datos de que este muchacho, si bien era pasivo en el flop y en el turn, en el river, nada, creo que se me habrá pasado, porque básicamente me hace un trivet chiquitito, y siendo Fish, nada. Creo que, claro, ya me acordé. Este tipo tenía una data de que el trivet que tenía era medio pelo. Entonces, por eso. Porque si hubiese sido un pozo raceado donde yo, no sé, abro a 6 blinds, 7 blinds y este me colcalea, bueno, acá no hay mucho
que ver, o sea, al bet check bet claramente que le vas a pagar porque necesitas muy pocos bluffs, o sea, necesitas que tenga un 25%, un poquito más, poner un 26% de bluffs. em, y, y probablemente los consigas de manos random, ¿se entiende? Porque además hay otras manos como un, no sé, Rey J, eh, manos de ese estilo que tranquilamente pueden hacer bet bet. Y en este caso le hice check fall en el river y me lo pensé bastante, no por la bet river que este tuviera, porque lo veía más o menos el típico que tiene, no sé, 14 de raíz, 15 de raíz en el river y un cercano al 40 y era un 40x. Pero claro, tenía un trío muy poronga en general, que ya se vuelve un poco close igual, obviamente. Si es que tiene un trío medio choto, probablemente pueda llegar a foldear. Principalmente porque tampoco es que tenés una gran mano. Si fuera suited, bueno, ya con siendo fish y cosas de ese estilo, bueno, ya está, bueno, claramente la pagamos, pero esta ya es un poco close. Entonces, sí, considero que en el river no debería tener tantos bluffs él porque es muy fácil en un escenario de este, de última tenés un As-4, blufearlo en el turn, no en el river. Y por eso la terminé check foldeando, pero bueno, nada, considero que es una adaptación preflop. Acá está una caja que nos peló el muñeco este, que básicamente nosotros abrimos un dama 8 suite, nos trivetea este regular y se mete este fish. Así que obviamente acá mm, básicamente nos vamos a meter siempre ni hablar con una mano suited de este estilo, claramente, por las tan buenas odds que nos van a dejar y porque además vamos a tener la chance de jugar contra el fish. Que como les digo, acá este va a tener un rango tranquilamente, puede tener un 12, un 15% del rango, sobre todo muy ligado a Broadway y a falopeada que se quiera meter como un 4-4, a ver si liga el set. En general un fish va a rondar más o menos por ahí el tema de los farjas, algo que es un enfermo total. Pero bueno, y en este caso en el flop decido donkear, más que nada para saber dónde estaba respecto a este y respecto al fish. Porque este considero que es muy interesante, me gustó mucho en general a mí la estrategia del flop de donkear, porque considero que este muchacho No Way, con un montón de manos, se va a regalar probablemente y pueda llegar a fastplayar cierta cantidad de manos. Y además ya tenés full equity al donk, porque él tiene un As 10, As dama, banana, que lo bueno también de tener FD no es solo que tenés equity, sino que estás desbloqueando. Primero que nada, le estás bloqueando las manos que te van ganando como un As-Dama, un Rey-Dama de picas que te van a flotar y que vas a tener setups en contra. Y además no le estás bloqueando todas las manos del estilo Rey-Dama Banana, que son manos que ya va a tener que foldear. Y además materializás y ganas toda la data contra el fish, que tranquilamente acá el fish puede llegar a tener esta mano y fastplayártela en el flop, un set y fastplayártela en el flop, ni hablar cuando hay tanto proyecto. Que obviamente si acá el fish me mete all en el flop, probablemente termino foldeando, dado que tiene el stack completo. Pero bueno, claro, el tema acá estuvo un poquito en el hecho de que lo complicado en el town yo considero que se da no por este muchacho, porque el regular acá tiene un spot asqueroso. Primero que nada porque es un spot que lo lindo de este tipo de estrategias en el flop, además de que ganamos mucha más claridad, radica un poquito en el hecho de que un regular no se suele enfrentar nunca a este tipo de apuestas. Y además yo esto lo puedo estar haciendo con un montón de valor, tipo con un 6-7 que acá bueno, lo voy a tener todos básicamente. Eh, Sets, manos con mucha equity. Entonces, él con un, incluso con, no sé, un rey, no está en una situación grata, ¿se entiende? Eh, si es que lo llegara a tener. Obviamente, las manos tipo automáticas, como pueden ser un, no sé, unas dobles o cosas de ese estilo, obviamente que van a estar acá, o un JJ, obvio. Pero tiene una decisión muy chota con un montón de manos. Entonces eso me pareció pertinente aclararlo. Obviamente habrá que ver si él está un poco más desviado para gafantear. En general, considero que esa va a ser la, eh, sí, lo que va a ser el meta en general, o sea, con ciertas manos se pueden encontrar ciertos calls, pero acá no debería porque yo le estoy demostrando fuerza a dos rangos y esta gente en general tiene un concepto de que jugar contra el Fish es muchas veces, eh, si vos fastplayás de esta manera, probablemente estés más ligado al valor porque al Fish te lo querés pelar, ¿se entiende? Y eso es algo que me doy cuenta. Que tienen estos muchachos acá y no ven tanto el hecho de que vos al Fish lo estás capando, sino de que ya te van a tener mucho respeto y acá en el turn no me sorprendería tener overfalls masivos de overpairs si es que alguna vez este muchacho será que va al call. Tipo, no sé, un par de aces o cosas así, porque
el Fish también juega y el Fish tranquilamente acá S9 es una carta que impacta mucho, él puede tener J9, 9-9, mano de ese estilo, entonces no es trivial la decisión que tiene el regular acá. ¿Y cuál fue el tema acá? No es tanto por él, como les digo, sino por el hecho de que es probable que tenga el Fish acá. Eh, de cualquier manera, considero que como contra la peor parte de él, yo tengo una equity monstruosa, literal, contra todo el rango, salvo que sea, no sé, la peor parte que te puede bajar acá es un As 10 de pica, literal, porque después contra todo tenemos una equity brutal. Claro, un poco volvemos acá a la famosa calculadora de B. Porque, a ver, el dinero muerto es 110, 171. Y contra todo, literalmente contra todo, contra un set, yo tengo 15 outs. Entonces es una guasada. Porque, a ver, necesitamos 20% de falls. Y considero que este muñeco acá puede tener as damas rey con un backdoor. Entonces esto también va a ser rentable. Y eso es lo importante. Y también por lo que uno después es tan importante que marque manos y cosas así. Porque se habrán dado cuenta, la mano donde más me pelaron, en general yo hice lo que tenía que hacer. Después, bueno, no salió, después las que te tenían que tirar, entre comillas, o que para que salga bien la cosa tampoco te las tiran, pero la verdad que esta mano a mí me gustó mucho. La única duda que tenía justamente era el hecho de cuánta full equity podía llegar a tener contra este muchacho. Pero claro, un poco como retrotrayendo a la mano contra que jugamos contra él del Rey Dama, un poco más de lo mismo. O sea, él probablemente cuando yo pago, digo, cuando yo beteo y este paga, hay un montón de plata muerta y hay un FD. Tipo, él si debería, si él tuviera 6-6, 7-7, todas esas manos, no es moco de pavo y no es lo normal que él los pague así trivial. Lo más normal en general es que lo raisee y ya quiera cobrar lo antes posible porque se le puede evaluar su mano. Y el fish acá cuando tiene un 6-6, 7-7, obviamente, siempre va a estar alguna vez el tricky que bueno, no hace nada y espera que vos las metas, pero la inmensa mayoría de fishes acá va a fast playar esas manos. Entonces, claro, al turn llegan devaluados, si se quiere. Eh, y sí que van a llegar con una mano como As Dama con el As de pica. As Rey con el As de pica. Y ahí esas manos sí las van a tirar. Y pesan muchísimo. Y obviamente, si nos ponemos a pensar que ya teniendo 20% de fall con el cañón ruso que tenemos en el turn, que contra la peor parte, o sea, contra las mejores manos como Aces, Sets o cosas de ese estilo, ya van tan bien. Porque tienen un Monster Draw. eh, Siempre vamos a hacer que este push sea rentable. Entonces, nada, esta mano, como pueden ver, una mano donde nos dejamos la caja, considero que fue una gran jugada. Y, y bueno, sin más, un poco lo importante es eso, es obviamente, hay manos que tranquilamente puedes haberte equivocado y está todo bien, pero la gracia es esa, considero yo. Otra vez contra el mismo regular. Que en este caso decido hacerle un call forward, que esto, bueno, lo explico un poquito en el tema del drive, que muchas veces con ciertas manos, sobre todo contra ciertos rivales que los ves competentes, o que los ves que tienen muchos leaks a la hora de enfrentarse a Forbet, tipo que overfoldean al Forbet, que under 5betean, etcétera, etcétera. Claro, cuando vos haces un call forward de este estilo, eh, la realidad es que, si se ponen a pensar, como siempre vas a tener equity, como el porcentaje de 5bet que tienen, o sea, de las veces que vos vas a ver el flop porque no te van a 5betear, es bastante alto. Como siempre tenés equity post flop y como además vos mantenés el mejor rango siempre, porque si él tuviera ases, reyes o manos de ese estilo, incluso damas, algún porcentaje de as rey suited, probablemente te las clava preflop. Entonces, ganás mucha data con esto. Obviamente, esto también yo lo voy a estar haciendo eh, con ciertas manos a veces, como puede ser Aces o cosas de ese estilo, salvo que sea un rival que overcalea masivo al Forbet. Y bueno, si es así, te meto la fuerte con el valor y choto con ciertas manos especulativas, que incluso es mejor materializar de esta manera porque con el módico precio de hacerle 24 blinds, tipo de poner 24 blinds acá, ya ganas la iniciativa, ¿se entiende? Si, total, de cualquier manera, esta mano siempre es preferible jugarla de esta manera que haciendo call preflop. Eh, Así que nada, es en general bastante rentable en general esa estrategia. En ese flop ya hago medio pozo porque considero que muchas veces, sobre todo la gente, probablemente va, tampoco tiene que foldear mucho preflop, pero muchas manos probablemente se metan, incluso he visto gente de este estilo que se mete con un rey dama off, rey j off,
porque les das muy buenas odds preflop y claro, sí, tienen que poner 13 para un pozo de 60. Pero bueno, no es moco de pavo en general porque la gente under blufea masivo también al Forbet, así que nada. Entonces ya ahí hago medio pozo con los backdoors, siempre lo voy a hacer porque ya me sirve tirar todos los, como le digo, rey dama off, rey j off, casi que todos los escenarios van a ser positivos. Y en el turn básicamente le damos el as y acá se puede elegir entre hacer bet choto o sí, cosas de ese estilo. Pero de cualquier manera consideré que si algo él te blufea en ese turn, probablemente sea, sí, una mano medio chota de tipo un 6-5, un 8-9, un 8-7, cosas así. Y lo que sí consideré es un poco más de lo mismo, que mismo en ese as yo podría chequear range tranquilamente, porque si tengo damas, reyes, cosas de ese estilo, ¿cuál es el tema? Nosotros siempre tenemos que ponernos a pensar entre el turn y el river qué va a pasar, ¿no? Si yo beteo choto en el turn, tipo un décimo, un cuarto o un sizing como para seguir manteniendo la iniciativa, inevitablemente en el river, eh, obviamente que vamos a tener que chequear con ciertas manos como reyes, damas, ya no tenemos valor. Entonces, si va a suceder eso, y encima, si vos te chequeas en el river, te regalás en 500 idiomas, porque claro, la gente overvaluetea el River y cuando chequea va a checkfoldear una masividad absoluta porque él también, no nos olvidemos que también acá puede tener manos fuertes, tipo dieces, algunas rey off, as 10, qué sé yo, mano de ese estilo, un 6-7 de corazones que ligan al River. Entonces, claro, siempre las situaciones de check en el River son bluff catchers muy break-even y en general contra un metagame de este estilo ultra B menos porque te saben malubetear todo y no van a llegar con suficientes bluffs, ¿entiendes? Entonces, teniendo en cuenta eso, que si yo beteo en el turn en el river, muchas veces voy a tener que chequear una inmensa mayoría de mi rango, ya chequeé en el turn, porque considero que él tranquilamente, si tiene damas, jotas, manos de ese estilo, probablemente solo se chequee y listo. Y otra cosa, mariposa. Pero bueno, en este caso me metí en el turn, probablemente en el turn ya esta mano no la puedo foldear, porque ya debería foldear muchas manos, al menos percibidas, del estilo jotas, damas, etcétera. Entonces en el turn simplemente juego check call. Y en el river, cuando me las clava, sí tiene un bluff bien por él. Pero bueno, considero que acá va a haber muchas veces los rivales donde están los que están pasadísimos de bluff, que te convierten todo. Te convierten todos los 10x, 6-5, todo ese tipo de manos que no la veo horrible, pero consideré que este no iba a ser el caso y en general acá siempre la mejor política, sea el nivel que sea, porque no es que estás jugando, no sé, No Limit 400 o No Limit 1000 y ya estás contra los dioses de la agresión, todo lo contrario, o sea, es una... Mismo acá en otro momento tal vez esta lo hubiera pagado porque le bloqueo un 8-9, le bloqueo bases o lo que fuera y te puedes encontrar excusas. Siempre te encontrás lo mismo, porque obviamente también yo estoy muy regalado en el River, eso es verdad, que alguien más o menos decente lo va a aprovechar, porque básicamente tengo A5, A4, alguna que otra mano de este estilo que haya llegado, y obviamente estoy capado, si se quiere, pero también tranquilamente debería tener ases, o algunas 10 que me voy a guardar en esta situación, así que nada, me parece totalmente trivial. Considero, como les digo, que en el Town no puedo tirarme porque alguna vez él me vetea esto para después en el River simplemente hacer em, tipo simplemente resignar por H o por B. eh, Así que nada. O incluso hasta podría llegar a vetear fino alguna vez algo. Pero bueno. Y nada, muchachos, como quedan en general bastantes manos y ya le dimos bastante caña a la sesión. Honestamente, esas incluso creo que eran, porque las otras creo que son de la madrugada, de cuando jugué a la madrugada. Entonces esas fueron la sesión de, básicamente, la que me despelucharon. Y como pueden ver, en general, muchas veces lo que nosotros percibimos dista bastante de la realidad, porque yo incluso al terminar la sesión y todo eso, me sentí que estaba haciendo las cosas bien. Em, pero bueno, muchas veces nos nublamos por H o por B, por cuestiones de expectativas, por cuestiones de, uy, pero ¿cómo puede ser que pase esto? Pero si están buenas las mesas y me siento bien y estoy estudiando y qué sé yo. Y bueno, y muchas veces puede llegar a pasar este tipo de cosas, pero bueno, son normales. Lo importante es que podamos aprovecharlas, que podamos estudiarlas y un poco ir progresando de esa manera y que cada vez le demos menos bola a los temas de a ver si el cajero se me va para arriba, para abajo, lo que fuera, porque yo lo que le puedo decir después
cierta experiencia, ciertos años jugando a esto, es básicamente que, y mismo lo que me pasó este año fue que los momentos donde mejor me fue primero que nada los momentos donde no me importaba y donde honestamente también un poco es que te sonríe la varianza. O sea, de que, o que vos puyeás algo, puyeás hace contra Reyes, te cae la tuya. Tal vez objeteás incluso un poco en los momentos, tipo, no sé, los flips te salen para vos o cosas así, y no mucho más. Por eso siempre en general, a medida que va pasando el tiempo y sobre todo comparándolo con tal vez mi yo de hace 2 años, yo me doy cuenta que cada vez le doy menos entidad a ver si te va bien o te va mal, o si este mes ganaste X cantidad o perdiste lo otro, porque uno se va dando cuenta que son de los dos lados impostores, ¿no? O sea, ni cuando te va muy bien es que sos un chad, ni que cuando te va como el ojete es que hiciste todo mal. Entonces, me parece clave encontrar esa especie de como de ecuanimidad ante este juego, que bueno, obviamente muchas veces te va a desafiar si no estás con los papeles al día, si se quiere. Así que nada, espero que les haya gustado esta review, que se hayan llevado algo interesante. Y bueno, sin más, cualquier consultita, cualquier duda que tengan, me la harán en los comentarios. Chau, chau.